Nuevamente, bienvenidos. Continuamos con nuestro evento académico. A continuación, vamos a escuchar una ponencia a cargo de la doctora Magda Concepción Morales Barrera. La doctora tiene una maestría en educación por la Universidad Autónoma de Chiapas. Tiene el doctorado en pedagogía por la Universidad Autónoma Nacional de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT con reconocimiento también PRODEP desde 2016. Ha realizado 2 estancias postdoctorales, una en el área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede Argentina, y la segunda en el doctorado en estudios regionales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es miembro del cuerpo académico Estudios sobre la Formación de Ingenieros, profesora investigadora de la especialización en investigación educativa y de la maestría en educación. En esta última encabeza el campo temático Procesos curriculares de la educación tecnológica en el CIDET. Su actual trabajo se inserta en el área de currículum y políticas educativas y formación de sujetos educativos. El tema que nos va a presentar es aproximaciones a la dimensión social del currículum. Quisiera empezar con esta lámina que es una reconstrucción, una reconfiguración de la última lámina que les presenté en la charla pasada, porque la idea de esta charla es que sea una continuidad de la anterior, de las primeras charlas que presentábamos hace unos meses, ¿no? Casi un año. Y en esta lámina lo que pueden ver es un tejido. Bueno, no me ayuda mucho la figura para plantear las interrelaciones. Anteriormente el título era Dimensiones del currículum. En esta ocasión, a partir de esta reconfiguración, agrego el prefijo inter, que implica que estas dimensiones no están sueltas, son dimensiones profundamente articuladas en la estructuración curricular. Como ven, en este tejido, en esta figura que intenta representar un tejido, se enmarca el proceso educativo, del cual el currículum es la estructura que lo guía, pero también la práctica que se va viviendo y que va conllevando a alcanzar un proceso formativo. Aquí quiero detenerme en esta idea del proceso formativo porque traspasa el entendimiento de educación como transmisión que se había discutido en la charla anterior con la última pregunta, para pensar la educación en un proceso de formación de sujetos y formación de sujetos sociales. Entonces aquí, como ven, hay múltiples dimensiones, no me voy a detener en todas, se van a abordar porque como está tejido, lo social, que va a ser el núcleo, el nodo, a partir del que voy a tejer esta charla, pues va tocando las diferentes dimensiones, pero hoy me voy a concentrar en lo social. Entonces aquí vemos la estructura básica, el perfil de ingreso, que es el sujeto que llega a la institución educativa, el currículum como estructura que implica plantear una intencionalidad formativa de ese sujeto, pero también el currículum como práctica, ¿no? Que implica la construcción del sujeto hasta que llega, ¿no? a egresar de la institución. Ay, perdón, me fui para... Voy a empezar la charla con esta definición que la tomo del texto de Alicia de Alba, de 1900, bueno, al final está la referencia, y Alicia de Alba señala que por currículum se entiende a la síntesis de elementos culturales y pone entre paréntesis conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos, ojo, excede los contenidos, que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios. Ojo, esto sobrepasa el entendimiento común de lo que va a hacer la escuela, es transmitir información, ¿no? Aquí entra, es política, porque para definir qué se va a transmitir o qué se va a considerar en el proceso formativo, no es una definición tersa, absoluta, plena, sino se da en un marco de debates políticos, económicos, de diferentes grupos sociales que entran en juego y en contradicción. Estoy hablando aquí de la estructura formal,
nada más. Ahora, si vamos al currículum como práctica, esto se complejiza enormemente. Síntesis, dice Alicia de Alba en esta cita, a la cual se arriba a través de mecanismos de negociación, pero también de imposición social. Preguntaba la doctora Adriana Castillo en la ponencia anterior, ¿qué pasa con la educación tecnológica que tiene una mirada instrumental en México? Una mirada técnica, ¿no? Se están formando técnicos, operarios, pero no se está generando un proceso formativo de un ingeniero, ¿no? Por ejemplo, de un ingeniero que construye conocimiento tecnológico y que va más allá de la operación, de la aplicación. Eso también es una cuestión que se determina, o al menos se sobredetermina, se va impulsando desde este marco político. Podemos irnos a los 90 en el marco de la neoliberalismo educativo que deviene de un seguimiento a pues, políticas de organismos internacionales que apuntan a esta formación más técnica y que rebasa, por ejemplo, si vamos a la historia de cómo se fundan los tecnológicos, tenían otra mirada. Tenían una mirada profundamente social, por eso eran tecnológicos regionales. Ahí había una negociación política que construye ese perfil del ingeniero en México. Ahora, hay otras condiciones políticas, económicas que están definiendo, no determinando, porque no hay determinaciones plenas, pero sí están influyendo de alguna manera en cómo se define el perfil del ingeniero actualmente en el sistema, ¿no? Entonces, me parece que hay que verlo también desde ese lado. Bueno, ya hablando y un poco siguiendo la idea que se dibuja en esta definición de Alicia de Alba, que no es la única, hay muchos autores que hablan de esta dimensión social del currículum, incluso podríamos decir que fue una de las dimensiones fundantes en cuando se empieza a pensar el currículum como una disciplina científica a principios del siglo pasado, desde que Tyler, por ejemplo, señalaba los fines sociales como una fuente del currículum, pues ya había esa mirada, ¿no? Desde que se define como base de la construcción del perfil de egreso estos intereses sociales, pues ya hay un acercamiento. Las relaciones que podemos pensar entre el currículum y lo social son múltiples. Yo aquí, y con fin de darle orden a esta charla, identifico como 4 aproximaciones, no son las únicas. En primer lugar, pensar el currículum como un constructo social, y esto siguiendo el orden de la definición que les presentaba hace un momento. El currículum como un constructo social implica que es construido de manera social, ¿no? Que es construido para atender el espacio social, que es aquí estamos, cuando hablo del currículum como un constructo social, estoy hablando principalmente del currículum formal, ¿no? Es un constructo que se construye a partir de recuperar estos intereses de la sociedad, se construye, busca guiar un proceso educativo. Ahorita los voy a desarrollar con más detenimiento. También podemos pensar el currículum como un proyecto social, ¿no? Por ejemplo, aquí lo vemos muy claro con la nueva escuela mexicana, donde se plantea todo un proyecto de nación, un ideal de sociedad que se va a perseguir y, por supuesto, un ideal de sujeto para esa sociedad, ¿no? Que tiene un poco que ver con la charla escuchada anteriormente. También podemos pensar, y lo pongo de este lado porque de alguna forma esto está representando la dimensión formal del currículum, pero había dicho al principio y había dicho en la charla anterior que el currículum no solo es formal, también es práctica educativa. Entonces, ya más en los terrenos de la práctica, el currículum se puede pensar como un puente entre las instituciones educativas y la sociedad, ¿no? Como la escuela, a partir del currículum, se acerca y atiende las necesidades sociales del contexto particular donde se está implementando. Pero también, y es una dimensión muy compleja que habría que abordar y se ha abordado poco, se ha abordado más después de la década de mediados del siglo pasado, es pensar el currículum como un espacio de prácticas sociales, también como un espacio social y que atañe estas ideas del currículum práctico, el currículum vivido, el currículum oculto de
varios autores. Bueno, como constructo social, y aquí hay una idea, bueno, primero la idea que estaba sobre la mesa anteriormente, en donde podríamos definir el currículum, que es muy durkheimiana, el currículum como un espacio como la estructura que organiza los conocimientos, contenidos que una sociedad considera legítimos, considera valiosos para transmitir a los ciudadanos que está formando. Decía muy durkheimiana, porque Durkheim definía la educación como este proceso de transmisión de los valores de una sociedad por parte de la generación adulta a la generación más joven. Entonces, el currículum como transmisión de estos valores sociales. También el currículum como representación, que es una idea que plantea principalmente un autor que se llama Lundgren, que es recuperada, bueno, yo lo recupero de Kemis, y el currículum como representación implica que el currículum intenta mostrar, representar los ideales de una sociedad, pero también las estructuras de una sociedad determinada. Y el currículum como reproducción, bueno, aquí podemos encontrarnos con toda la pedagogía de la reproducción, que es una postura crítica, que define, así en términos simples y muy resumidos, que define que la escuela va a reproducir las relaciones de poder y las estructuras de una sociedad determinada. Entonces, a partir de eso podríamos entender el currículum como una estructura definida, diseñada para reproducir esas estructuras de poder, ¿no? Entonces, podríamos entender a lo mejor por qué en algunas propuestas curriculares hay una formación muy técnica y en otras hay formaciones pues, más críticas, ¿no? Porque está destinado como a darle orden, ¿no? a esta cuestión de las estructuras sociales, un poco como en el mundo feliz, qué papel va a tener cada quien en cada espacio social. Pero no se asusten, eso no es todo el currículum. También, bueno, esta es el segundo hilo que quiero tejer, el currículum como un proyecto social. Y aquí voy a destacar una noción que está en la definición, que es el currículum como una propuesta político-educativa. Político-educativa porque todo currículum se enmarca en un proyecto de nación. Lo veíamos con el enfoque por competencias, por ejemplo, que sigue permeando ahorita en nuestro sistema. Lo vemos ahora con la nueva escuela mexicana que plantea otro ideal de sociedad que se está estructurando en otro devenir político, ¿no? De nuestro país. Bueno, aquí marco como proyecto social, marca estas rutas, estos rumbos, qué sociedad vamos a formar, por qué, cuáles son los ideales de esta sociedad a formar, pero también es una promesa, ¿no? Aquí viene esta noción, Alicia de Alba, Ángel Díaz Barriga, hay varios autores, bueno, de la teoría curricular en México que marcan el currículum como promesa, pero también como proyecto, ¿no? Como una proyección hacia dónde vamos como sociedad. Bueno, hasta aquí todavía estoy bosquejando los ideales que están atrás de la construcción de las estructuras formales del currículo. Por ejemplo, les decía en el modelo educativo, ¿no? De cualquier institución hay una promesa. ¿Qué sujeto vamos a formar para que qué ingeniero, ¿no? Hablando de la educación tecnológica, qué ingeniero, qué concepción de ingeniero hay que requiere nuestro país, por ejemplo, qué relaciones va a establecer, cuál es la función de ese ingeniero en el marco social donde se va a desempeñar, y así vemos, por ejemplo, que son distintas. Es distinta la promesa social, por ejemplo, de la UT, que está muy centrada en la empleabilidad, del Tecnológico Nacional de México, que se ha ido instrumentalizando a, por ejemplo, la promesa que hay en algunas instituciones privadas que son hacia los órdenes de gestión y administración, o la que hay en algunas instituciones como el Politécnico o la UNAM, que es más hacia la producción de conocimiento. Entonces, esa es la promesa social que ofrece la escuela, pero en un marco nacional. Bueno, esos eran los dos. Ahora, como puente entre las instituciones educativas
y la sociedad. Aquí la situación se complejiza, porque mencionaba la doctora Adriana ayer, la educación es situada y la educación es histórica, y una cosa son los proyectos y son los ideales y son las promesas, y otra cosa es cómo eso se moviliza en los contextos reales, ¿no? En los contextos sociales donde efectivamente tiene lugar el proceso formativo. Entonces aquí lo que encontramos es un campo de tensión. Y en este campo de tensión podemos decir, primero, bueno, aquí marco, se inscribe en un contexto sociocultural determinado y no es lo mismo, y siempre la ingeniería mecánica que se necesita en Yucatán, en un instituto tecnológico descentralizado, que la que se necesita a lo mejor en Mexicali, ¿no? Donde hay otro tipo de industria. Entonces está, aunque el currículum sea el mismo, aunque el modelo educativo sea el mismo y aunque los programas, los planes y los programas sean los mismos, hay condiciones socioculturales que los ponen en tensión y que movilizan esas necesidades. Por otro lado, bueno, y esto hace que se movilicen los intereses, contenidos, necesidades que se plantean en la estructura formal son movilizadas a partir de las necesidades sociales específicas que se viven en donde se inscribe la propuesta. Entonces, esto pone de alguna manera en tensión la selección de contenidos y las prácticas. Y bueno, a partir de eso, a partir de estas tensiones, de esas luchas, de estas negociaciones, se va definiendo la función social de las instituciones educativas. No, a nivel estructural, pero también a nivel contextualizado, a nivel de las relaciones, no quiero llamar reales porque me remito a un concepto muy complejo lacaniano, pero bueno, de las necesidades particulares, de los contextos educativos particulares que está viviendo la escuela. Y entonces por ahí podemos entender cómo unas escuelas son muy valoradas en un contexto social, algunas instituciones, que otras, ¿no? Perdón. Bueno, en esta lámina, no sé si se alcance a ver, lo puse así como esferas interconectadas, porque en realidad intento marcar esta complejidad y esta interacción entre el currículum ya como un espacio de prácticas sociales que me parece a mí que es el acercamiento más complejo que pudiésemos hacer en esta discusión, y es en la que me voy a detener un poco más. Primero, habría que entender que la escuela como espacio educativo es también un entramado social complejo, ¿no? En la escuela se mueven relaciones de poder, se configuran estructuras sociales, desde la disposición de las aulas se muestran, ¿no?, estas relaciones de poder, se aprenden valores, por eso aquí ponía estas dos nociones que son muy interesantes y que han recuperado algunos autores, la de currículum oculto, que implica estos valores que se están configurando, pero que no están escritos en ningún documento oficial, ¿no? Que están puestos en juego, que se van formando, por ejemplo, valores, por decir algo, ¿no? Y esto es muy debatido y yo lo escuché alguna vez de alguien, me pareció muy interesante. Un ingeniero me decía, es que a mí me enseñaron a obedecer. Es un valor que no se dice no está en el modelo educativo, no está en ningún contenido, no hay una materia que se llame obediencia, pero es parte del currículum oculto, ¿no? Incluso las condiciones de género, ¿no? El papel de la mujer en la ingeniería está marcado por este currículum oculto. Por otro lado, el currículum vivido, que podríamos entender como esta puesta en juego y esta puesta en práctica, que nunca es lineal, nunca es homogénea y nunca es tal cual se planteó en el proyecto educativo, ¿no? Esta puesta en práctica del currículum, que es efectivamente lo que pasa, ¿no? Entonces, ahí pasamos de la información a la experiencia educativa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se transforma el sujeto a partir de estas vivencias? Entonces, a eso le llamaríamos currículum vivido y que está atravesado en este
contexto social en el que se desarrolla el currículo. Entonces decíamos, está atravesado por mecanismos de control social, se ve inmerso a partir igual de conflictos y negociaciones, pero es un poco más complejo que lo de... Podríamos revisarnos un modelo educativo, el modelo educativo del TEC-NM. Yo hice una revisión hace unos 2, 3 años que está publicada en una revista de la NUYES. Ahí podríamos encontrar que hay intereses heterogéneos. Incluso hay concepciones heterogéneas. Por un lado dicen, la tecnología es la aplicación de la ciencia, y más adelantito en otra página dicen, no, es que hay que pensar en la construcción del conocimiento tecnológico. Son ideas contrapuestas. No en tensión, le llamemos en tensión. Pero en el espacio del currículum como espacio social, esto se complejiza mucho más porque están las concepciones de los profesores que no son homogéneas, los intereses de la comunidad donde se inscribe, los intereses, por ejemplo, de los contextos laborales donde van a hacer las prácticas los estudiantes. Entonces, este espacio de conflictos y negociaciones se profundiza mucho. Entonces, es profundamente político, ¿no? Los desacuerdos que hay entre los profesores. Bueno, también en este espacio se dan procesos de legitimación de saberes, conocimientos y prácticas. ¿Qué es lo que vamos a considerar como válido? Vamos a considerar como válido la capacitación técnica, porque lo que importa es la empleabilidad del ingeniero. Está bien, es válido y se legitima en este contexto. Ahora habría que ponernos en una posición también crítica. ¿Y por qué? ¿Y qué otras opciones hay, no? Pero también, y esto es muy interesante porque pasamos de los teóricos de la reproducción a los teóricos en pedagogía, pero también en currículum, de la resistencia, porque también el currículum, como este espacio vivo, puede permitir la reconfiguración y la reestructuración social. Cuando hay un estudiante que critica, cuando hay un profesor que se replantea sus prácticas formativas, cuando hay una nueva, no sé, por ahí una chispa de rebeldía que dice, ¿y por qué vamos a ser técnicos? ¿No? ¿Y por qué no hacemos conocimiento tecnológico? ¿Por qué no diseñamos otra manera de pensar? Y entonces el currículum también se vuelve un espacio de resistencia y de transformación social. Bueno, finalmente a mí me gustaría ir aterrizando esta charla para pensar qué desafíos están inscritos para las instituciones educativas a partir de considerar esta dimensión social del currículo. En primer lugar, algo que ya planteó la doctora Adriana ayer, reconocer esta situacionalidad de la educación, que de alguna forma en la propuesta de la nueva escuela mexicana se bosquejan, no sé si se estén marcando los mecanismos necesarios para hacerlo, pero sí se bosqueja la necesidad de pensar en procesos educativos contextualizados, ¿no? Es un gran reto. Por eso yo lo pongo en el desafío, porque no es solo decir vamos a contextualizar el currículum, sino que requiere para esta contextualización un proceso de transformación de las instituciones educativas muy fuerte. O sea, porque si vamos a contextualizar el currículum, necesitamos romper muchas estructuras verticales, lineales, unidireccionales que siguen presentes en la educación en México, en la educación tecnológica en México, y me parece que en general en todos los sistemas educativos, y un proceso de transformación de la institución, de los procesos de gestión, pero también y sobre todo un proceso de formación docente muy fuerte, muy radical, porque entonces sí exigiría dejar de pensar la educación como un espacio de transmisión, dejar de pensarse como obreros del currículum, porque hay una idea muy fuerte cuando yo pregunto ¿qué es currículum? Son los planes de estudio, son los contenidos que yo tengo que transmitir. Y además de que si no los transmito, hay desarrollo académico, me está haciendo como seguimiento, ¿no? Para que yo lo transmita, lo reproduzca de una manera así casi irreflexiva.
Y entonces, si queremos contextualizar el currículum, pues tenemos que formar a los profesores para que hagan ese ejercicio de contextualización, de poner en juego los conocimientos, pasar de los contenidos aislados, hacer ejercicios de construcción conceptual, pero también de contextualización de los espacios conceptuales que se tengan que conformar, ¿no? Reconocer esta situacionalidad de la educación también implica reconocer los elementos culturales que están puestos en juego en las tramas educativas. Y a propósito de los elementos culturales, aquí recupero una noción que también plantea Alicia, porque pues, empecé con la definición de Alicia, entonces Alicia de Alba, y ella dice que habrá que pensar que el currículum es un espacio de contacto cultural. Ella no habla de interculturalidad, y de hecho explica por qué, dice, sobre todo porque se ha cargado mucho el concepto de interculturalidad como solo relacionada con las poblaciones indígenas o las diversidades lingüísticas en nuestro país, y si es que todo espacio educativo es un espacio de encuentro cultural, es un espacio intercultural muy fuerte y se tiene que reconocer así. Entonces, y en este encuentro cultural se está transformando el currículo, no está, la promesa educativa se está reconfigurando a cada momento a partir del encuentro cultural. También un desafío importante es lo que se planteaba en la esfera más íntima, más interna del esquema anterior, es no verlo como oposición, porque en realidad no nos sirve de mucho pensar en términos que era parte de la estructura del pensamiento moderno, en estas dicotomías, si es blanco o negro, si es bueno o malo, ¿no? Sino verlo en relación de tensión entre los procesos de reproducción social, en donde, bueno, hay valores, contenidos culturales que hay que reproducir y que hay que formar en la sociedad de acuerdo a lo que está legitimado, pero también a espacios de producción de nuevas formas de entender el mundo, ¿no? Y de actuar y de reestructura social. Entonces, en una relación más dialéctica, más dinámica, bueno, reconocer que están estos discursos que nos sobredeterminan, por ejemplo, este discurso económico, este discurso político que nos dice cómo debe de ser el proceso, pero también en términos de la producción social, pensar el currículum como espacios en el que se pueden configurar discursos contrahegemónicos, ¿no? Y bueno, y finalmente, y me voy a quedar con esta última esfera, entender la educación como un espacio de configuración de experiencias formativas, ¿no? Y aquí la noción de experiencia que está muy ligada a la noción de formación, de hecho, podríamos decir que es una redundancia decir experiencia formativa. Ya vamos en tiempo, ¿no? Es una redundancia decir, porque ya la experiencia es formativa, si entendemos la experiencia como este proceso en el que el sujeto, en el encuentro con el otro que no necesariamente es otra persona, ¿no? Puede ser en el encuentro con un contenido, en el encuentro con una práctica educativa, con esta dimensión exterior, el sujeto se va transformando. Entonces, no es solo el espacio educativo, ya no es solo vas a aprenderte X o Y y me lo vas a repetir, sino es cómo esto lo incorporo en mi práctica y me transforma como sujeto en el mundo. Y transforma mi manera de entender y de actuar en el mundo, ¿no? Para la sociedad. Entonces, pensar la escuela, pensar la institución educativa como este espacio de experiencia, no un espacio de información.